«Sacad a esta sucia vieja de aquí. Le dije a mi padre que no te trajera, pobre inmunda». La voz de Marco, afilada como un cristal roto, desgarró la música y las risas del opulento jardín. El golpe sordo de su zapato de diseño contra el humilde bolso de Elena resonó más que cualquier orquesta, esparciendo por el césped el contenido de una vida sencilla. Un silencio denso y cómplice se apoderó de los invitados. Sus miradas esquivas y curiosas se clavaron en la mujer arrodillada, cuyo vestido gastado contrastaba dolorosamente con el brillo de las joyas que la rodeaban. Nadie intervino. Solo una joven camarera, desde un rincón, percibió el temblor en la mano del anfitrión millonario. Un gesto que no era de ira, sino de un pánico helado que insinuaba que aquella humillación tocaba algo mucho más profundo y antiguo. La verdad estaba a punto de salir a la luz para cambiar la noche para siempre. Dale a me gusta y suscríbete si esta historia ya te ha atrapado. Y déjame un comentario. ¿Qué piensas de una actitud así? ¿La justificas o la condenas? Para entender la parálisis de Ricardo, el anfitrión millonario y el veneno en la voz de su hijo Marco, hay que viajar 20 años atrás, a un tiempo en el que el lujo de aquel jardín era solo un sueño lejano y la dignidad era el único patrimonio de Elena. La vida de Elena nunca había olido a césped recién cortado, sino al amoníaco de los suelos que fregaba de madrugada en oficinas desiertas. Era una sombra silenciosa que borraba las huellas de otros para poder dejar las suyas propias en el mundo, aunque solo fuera en forma de un plato de comida caliente para el pequeño que la esperaba en casa. No tenía a nadie. Había llegado a la ciudad con una maleta de cartón y una promesa susurrada al viento, la de cuidar del hijo de su hermana, fallecida en el parto, como si fuera suyo. Aquel niño era su única familia, su único ancla en un mundo que parecía decidido a que se ahogara. Mientras Elena contaba cada céntimo para comprar leche, un joven Marco aprendía a contar los ceros en las cuentas bancarias de los padres de sus compañeros. Su educación no fue en aulas, sino en los salones privados de clubes exclusivos y en los asientos de primera clase de vuelos internacionales. Su padre, Ricardo, le enseñó desde niño una lección fundamental. El mundo se divide entre los que sirven y los que son servidos, y ellos pertenecían, por derecho y por esfuerzo, al segundo grupo. La pobreza para Marco no era una condición social, era un defecto moral, una mancha que debía ser erradicada y despreciada. Veía la ropa gastada de Elena, sus manos agrietadas por la lejía, no como símbolos de sacrificio, sino como estigmas de un fracaso que le avergonzaba profundamente y que no entendía por qué su padre permitía que contaminara su perfecta existencia. La música en el jardín vuelve a sonar, un torpe intento de suturar la herida abierta en la noche. Los camareros reanudan su marcha, esquivando a Elena como si fuera un obstáculo invisible. Algunos invitados murmuran, desviando la mirada con una mezcla de lástima y alivio por no ser ellos el centro de la humillación. Pero Ricardo no se mueve, sigue paralizado, y en su mente no resuena la música, sino el eco de sus propias palabras en un modesto piso de alquiler hace casi 2 décadas. Él, un joven ambicioso con más deudas que certezas, le había suplicado a Elena, le había prometido un futuro, seguridad, respeto. Él nunca sabrá la verdad, Elena, le había dicho, con una desesperación que entonces era genuina. Y a ti te juro que nunca te faltará nada. Serás tratada como una reina. Ella no había pedido ser una reina, solo pidió que el niño fuera amado. Ahora, en el presente, los ojos de los invitados pesan sobre Ricardo, esperando una reacción del patriarca, del hombre cuyo nombre es sinónimo de poder. Pero él solo ve el rostro de aquella joven Elena, agotada pero firme, aceptando un pacto que lo catapultaría a él hacia el éxito mientras la anclaba a ella a una vida de servicio silencioso. La vergüenza que lo consume no es solo por el escándalo, es una vergüenza antigua.
la de saber que su imperio está construido sobre el sacrificio de la mujer que su hijo acaba de pisotear. Elena se yergue, con la espalda recta, y sus ojos se encuentran con los de Ricardo por encima de las cabezas de los invitados. En esa mirada no hay súplica ni reproche. Hay algo mucho más poderoso, el peso de un secreto compartido, un lazo que no es de gratitud ni de afecto, sino de una verdad tan fundamental y peligrosa que de revelarse no solo derribaría a su hijo de su pedestal, sino que haría que todo aquel jardín, con sus luces y su opulencia, se hundiera en la más absoluta oscuridad. El silencio que había caído sobre el jardín era frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo. Cada invitado contenía la respiración, atrapado entre la vergüenza ajena y el miedo a convertirse en el siguiente objetivo. Marco, sintiendo las miradas de todos, interpretó la parálisis de su padre no como pánico, sino como una aprobación tácita. Una sonrisa torcida, afilada y llena de desprecio se dibujó en sus labios. El espectáculo para él no había terminado. Con pasos deliberados y teatrales, se dirigió al pequeño escenario donde la banda había enmudecido. Tomó el micrófono de su pie y el agudo chillido de la retroalimentación hizo que varios invitados se encogieran. «Amigos, familia», comenzó, su voz resonando con una falsa calidez que helaba la sangre. «Disculpad la interrupción. A veces, en eventos tan selectos como este, es necesario hacer una pequeña pausa para recordar ciertas lecciones importantes». Paseó la mirada por el público, deteniéndola brevemente en algunos de los empresarios más poderosos, buscando su complicidad. Hablamos mucho de éxito, de ambición, de construir imperios, pero a menudo olvidamos la lección más fundamental, la importancia de conocer nuestro lugar en el mundo. El queixo de Marco se elevó, un gesto de arrogancia pura. Hay un orden natural en las cosas. Hay quienes nacen para liderar y quienes nacen para servir. Y la tragedia ocurre cuando alguien olvida a qué categoría pertenece, cuando la gratitud se convierte en presunción y la caridad se confunde con un derecho. Un murmullo incómodo recorrió a la multitud. Algunos esbozaron risas nerviosas, temerosas de no seguirle la corriente al hijo del anfitrión. Otros bajaron la vista hacia sus copas de champán, deseando desaparecer. Elena, mientras tanto, permanecía inmóvil en el centro del jardín. Sus manos, que habían temblado al recoger sus cosas, ahora estaban quietas, apretando con fuerza la correa de su bolso gastado. No lloraba, no suplicaba. Simplemente observaba a Marco y luego a Ricardo, con una calma que resultaba mucho más inquietante que cualquier grito. Era la calma de quien sabe que la partida aún no ha terminado, de quien posee la carta ganadora y solo espera el momento adecuado para jugarla. «Seguridad», llamó Marco de repente, su tono cambiando de la ironía a una orden cortante. Dos hombres de traje oscuro se movieron al instante desde la periferia. «Por favor, acompañen a esta señora a la salida. Asegúrense de que no vuelva a importunar a nuestros invitados. Creo que ya ha disfrutado bastante de nuestra hospitalidad». La humillación se había completado. Ahora no era solo un insulto, era una expulsión formal, un destierro público. Desde su rincón, la joven camarera Clara sintió una oleada de náuseas. No era solo la crueldad de Marco, sino la cobardía colectiva de los presentes. Vio cómo Elena, sin esperar a los guardias, se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia la salida con la espalda perfectamente recta. No era la marcha de una mujer derrotada, sino la de alguien que se retira estratégicamente del campo de batalla. En la mente de Clara, la imagen de aquel informe médico amarillento brilló con la intensidad de una señal de alarma. Dejó su bandeja en una mesa cercana con un disimulo practicado y, mientras todos los ojos seguían el drama central, ella se deslizó entre los invitados siguiendo a Elena. La alcanzó justo cuando la mujer llegaba a las imponentes puertas de hierro forjado que separaban la finca del mundo exterior. «Señora, espere», dijo en voz baja.
Elena se giró, su rostro una máscara de dignidad herida, pero sus ojos mostraron un atisbo de sorpresa al ver a la joven. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Elena simplemente negó con la cabeza. Su intención era desaparecer sin más palabras. Pero Clara insistió, su voz apenas un susurro. Vi lo que se le cayó, el papel del sobre. No se preocupe, no le diré a nadie. Hizo una pausa, tragando saliva antes de añadir la frase que lo cambiaría todo. Mi abuela siempre decía que a veces la verdad es el único patrimonio que los humildes tenemos para defendernos, y su verdad, señora, parece muy valiosa. En ese instante, los ojos de Elena se encontraron con los de la joven, y por primera vez en toda la noche, una emoción compleja, una mezcla de gratitud y de una terrible resolución, se reflejó en ellos. La víctima estaba a punto de recordarles a todos que ella también tenía poder. El eco de la voz de Clara, su verdad parece muy valiosa, aún flotaba en el aire fresco de la noche cuando unos pasos apresurados sobre la grava rompieron el hechizo. Elena no necesitó girarse para saber quién era. El sonido de esa respiración contenida, de esa lucha interna, lo conocía desde hacía 20 años. Ricardo se detuvo a unos metros, su silueta recortada contra el resplandor lejano de la fiesta. Parecía más pequeño fuera de su jardín, despojado del aura de poder que le conferían sus invitados y su riqueza. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, de promesas rotas y de un sacrificio que pesaba más que todo el oro del mundo. Elena, su voz salió rota, apenas un susurro que el viento casi se lleva. No era una disculpa, ni una orden, era una súplica. Ella se giró lentamente. Lo miró, y en sus ojos él no vio el rencor que esperaba, ni la ira que merecía. Vio un cansancio profundo, el agotamiento de quien ha cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. «Recuerdo las noches de fiebre», dijo ella, su voz baja y firme, sin un atisbo de temblor. «Cuando no teníamos ni para medicinas, y tú pasabas la noche en vela, poniéndole paños fríos en la frente». Cada palabra era un recuerdo compartido, un ladrillo de la vida que habían construido y que él había intentado enterrar bajo mármol y champán. Ricardo dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. Las lágrimas que no había derramado en público ahora le quemaban los ojos. Quiso tocar su brazo, pero su mano se detuvo en el aire, temblorosa, indigna. «Él no sabe», balbuceó, como si eso pudiera excusar la monstruosidad que acababa de presenciar. «No», respondió Elena, y en ese monosílabo había un universo de dolor. «No sabe porque tú no quisiste que supiera, porque te avergonzabas de mí. ¿De dónde veníamos?» El recuerdo de un piso pequeño, del olor a guiso barato y de las risas de un niño pequeño que aprendía a andar, se interpuso entre ellos, tan real como el lujoso jardín que los rodeaba. Él finalmente se derrumbó, no físicamente, sino por dentro. Su rostro, habitualmente una máscara de control y autoridad, se descompuso en una expresión de pura miseria. La vergüenza que sentía no era por su hijo, era por sí mismo, por el cobarde en que se había convertido. «Te lo prometí», susurró, la confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «Te prometí que serías tratada como una reina, y he permitido que él te humille a ti, a su madre». La palabra quedó suspendida en el aire, temblando con el peso de 2 décadas de silencio. Madre. No era una revelación para ellos, sino la verbalización de un tabú, la ruptura de un pacto de silencio que lo había enriquecido a él y la había condenado a ella a las sombras. Elena no respondió de inmediato, solo lo observó, dejando que la verdad se asentara, que lo inundara, que lo purgara. Luego, con una lentitud infinita, levantó su mano callosa y la posó sobre la suya que seguía suspendida en el aire. El contacto fue mínimo, pero para Ricardo
fue como una descarga eléctrica, un ancla en medio de su naufragio moral. «Perdóname», rogó él, su voz quebrada por un sollozo contenido. «Perdóname, Elena, por mi cobardía, por cada día que he dejado que vivieras esta mentira». Ella apretó su mano con una fuerza sorprendente. «El perdón no se pide, Ricardo. Se gana», dijo, y en sus ojos apareció una nueva luz, una determinación forjada en la humillación. Y la verdad ya no puede esperar. Él la miró, viendo en su rostro no a la mujer humillada, sino a la guardiana de su propia historia, la única persona que podía devolverle la dignidad que había perdido. Asintió irguiéndose, la vergüenza transformándose en una resolución helada. «Tienes razón», dijo, su voz recuperando un atisbo de su antigua autoridad, pero esta vez al servicio de una causa justa. «Vamos a volver a entrar, juntos». El regreso de Ricardo y Elena al corazón de la fiesta fue una onda expansiva de silencio. La música, que había intentado torpemente reanimarse, vaciló y murió por segunda vez. Las conversaciones se ahogaron en mitad de una frase. El tintineo de los cubiertos cesó. Cada par de ojos se clavó en ellos, en el millonario cuya cara era la viva imagen de una tormenta a punto de estallar, y en la mujer humillada que ahora caminaba a su lado, no detrás, con una serenidad que desarmaba. El único sonido era el crujido de sus zapatos sobre la piedra del patio, un ritmo lento y deliberado que marcaba el pulso de lo inevitable. Marco, que había vuelto junto a sus amigos para recibir felicitaciones por su firmeza, se giró, y su sonrisa de triunfo se congeló en una mueca de incredulidad y furia. «Padre, ¿qué demonios crees que haces?», siseó, su voz un látigo en el aire inmóvil. «Te dije que la seguridad se haría cargo. ¿Quieres arruinar la noche por completo?». Ricardo no le respondió, ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en el pequeño escenario, en el micrófono que su hijo había usado como arma. Subió los 2 escalones con una calma aterradora, tomó el micrófono de su soporte y el leve chasquido al encenderlo resonó en el jardín como un disparo. El aire olía a hierba cortada, a perfume caro y a miedo. Ricardo se aclaró la garganta, un sonido áspero, humano, que rompió la fachada de perfección del evento. «Buenas noches». Su voz, amplificada, era grave y firme. «Les pido disculpas por esta segunda interrupción, pero hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en complicidad, y yo he sido cómplice durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, su mirada barriendo los rostros de sus invitados, rostros que ahora reflejaban una mezcla de curiosidad morbosa y pavor. «Esta noche celebramos el éxito, la riqueza, el poder», palabras que suenan imponentes. Pero son palabras huecas si no se sustentan en algo más importante, la verdad y la gratitud. Su mirada se posó por fin en Elena, que se había quedado al pie del escenario observándolo. «Todo lo que ven aquí», dijo, abarcando con un gesto el jardín, la casa, el lujo, «no lo construí yo solo. Ningún hombre lo hace. Mi imperio, mi vida entera, se levanta sobre los cimientos del sacrificio de una persona. Una persona que renunció a todo, a su nombre, a su juventud, a su propia vida para que yo pudiera tener la mía». Marco soltó una risa nerviosa y estridente. «Padre, por favor, basta de sentimentalismos. Si quieres darle una propina extra a la criada, hazlo mañana. No nos aburras con tus discursos de filántropo». La mandíbula de Ricardo se tensó, pero su voz no flaqueó. «Hace unos minutos, mi hijo les dio una lección sobre conocer nuestro lugar en el mundo. Es una lección importante, pero se equivocó de maestra». Se giró lentamente hasta encarar a Marco, y por primera vez el joven vio en los ojos de su padre no admiración ni indulgencia, sino un abismo de decepción y acero. «Porque esta mujer, Marco, a la que has llamado sucia vieja,
a la que has pateado y has mandado sacar de aquí como si fuera basura, no solo conoce su lugar, ella es tu lugar de origen. El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el latido del corazón. Ricardo tomó aire y la frase final cayó sobre el jardín con el peso de una lápida. Elena, es tu madre. Un jadeo colectivo, un centenar de respiraciones contenidas que se liberaron a la vez. Los murmullos estallaron, un enjambre de incredulidad. Marco palideció, su rostro una máscara de horror. No, es mentira, gritó, su voz rompiéndose en un tono agudo, infantil. Mi madre murió. Tú me lo dijiste. Estás loco, viejo, mírala. Es una pobretona, una muerta de hambre. ¿Cómo va a ser ella mi madre? Su dedo tembloroso la señalaba, intentando que la humillación visual anulara la verdad auditiva. Pero la marea de la opinión pública había empezado a cambiar. Las miradas ya no eran de curiosidad hacia Elena, sino de repulsa hacia Marco. Los susurros ya no eran de cotilleo, sino de condena. Una mujer mayor, esposa de uno de los socios de Ricardo, negó lentamente con la cabeza, con los labios apretados en una línea de desaprobación. Alguien en una mesa cercana dejó su copa con un golpe seco y deliberado. Entonces, desde la penumbra, cerca de la zona de servicio, se oyó un sonido solitario y nítido, un aplauso. Era Clara, la joven camarera. Su aplauso fue breve, pero cortó la tensión como un cuchillo. Y entonces, un hombre de negocios canoso en la primera fila se unió a ella, luego su esposa, y luego otro y otro más. No era una ovación atronadora, sino un goteo lento y creciente de palmas, un veredicto moral que se extendía por el jardín. Ricardo bajó del escenario, ignorando por completo los balbuceos desesperados de su hijo. Caminó directamente hacia Elena, cuya expresión era un mar en calma después de la tormenta. Se detuvo frente a ella, y en su mirada había 20 años de arrepentimiento, de gratitud no expresada, de una deuda impagable. No dijo nada más, simplemente abrió los brazos y la envolvió en un abrazo que lo era todo, una disculpa, una promesa y un regreso a casa. La sostuvo con fuerza, protegiéndola del mundo que él mismo había creado para excluirla, mientras el sonido de los aplausos crecía, ahogando los últimos y patéticos gritos de un príncipe destronado en su propio palacio. La fiesta no terminó con un estruendo, sino con un susurro colectivo. Los invitados se marcharon en un goteo silencioso, evitando la mirada de Ricardo, murmurando excusas torpes a un aire que ya no olía a celebración, sino a ruinas. El jardín, antes un escenario de poder y opulencia, quedó sembrado de copas a medio beber y platos abandonados, testigos mudos de una debacle social. Mientras la brisa fresca de la madrugada comenzaba a barrer los últimos vestigios del perfume caro, Ricardo y Elena permanecían sentados en un banco de piedra, lejos de las luces, en un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez en 20 años, no había un pacto entre ellos, sino un puente. Marco se había encerrado en su habitación, y el sonido de un objeto de cristal rompiéndose contra una pared fue la única despedida que le dio a la noche. Al amanecer, la ciudad despertaba con su rumor habitual, pero para la familia de Ricardo, el mundo había cambiado. Las primeras notas en los blogs de cotilleos eran venenosas y especulativas, tituladas con frases como «El escándalo millonario que silenció la música» o «La madre secreta del heredero». Unas horas más tarde, el departamento de comunicación de la empresa de Ricardo emitió un comunicado aséptico, hablando de un asunto familiar privado y pidiendo respeto por la intimidad de las partes implicadas. Era un intento inútil de controlar una narrativa que ya no les pertenecía. Sin embargo, en medio del ruido mediático, el teléfono de Ricardo vibró con mensajes privados. Algunos, de socios temerosos, eran distantes y formales.
Pero otros, de viejos amigos que había descuidado y de personas que conocían su pasado, eran de un apoyo inesperado. «Ya era hora, Ricardo», decía uno. «La dignidad no tiene precio», decía otro. Se dio cuenta de que el miedo al juicio ajeno había sido un fantasma mucho más grande en su mente que en la realidad. La reparación no fue un cheque ni una disculpa pública. Fue algo tangible, real. Esa misma tarde, Ricardo no envió a un asistente. Fue él mismo al modesto piso de Elena. Caminó por el pasillo estrecho. Observó las paredes que necesitaban una mano de pintura y el sofá hundido por los años. No vio pobreza, vio una vida de resistencia. Se sentó en la pequeña cocina, mientras ella le servía un café en su taza de siempre, y desplegó sobre la mesa no un contrato, sino los planos de un arquitecto. «No quiero que te mudes, Elena. Esta es tu casa. Pero vamos a convertirla en un hogar digno de la reina que eres», dijo, su voz firme. Hablaron de tirar tabiques para dar más luz, de un dormitorio nuevo y espacioso, de un pequeño jardín en el balcón. Y en un rincón del plano, Ricardo señaló un pequeño cuarto de estudio. «Este es para mí», explicó, «para poder venir a visitarte, a leer, a estar, si me dejas». Las lágrimas que Elena no derramó en la fiesta brotaron entonces, silenciosas y liberadoras. En los días que siguieron, mientras los obreros transformaban el piso, Ricardo experimentó una transformación interior. Supervisando la obra, recordó cómo durante años había medido el amor en regalos caros y cheques mensuales, creyendo que con eso saldaba su deuda. Veía las fotos de Marco en yates y viajes de lujo y se sentía un buen padre. Ahora entendía. El verdadero amor no estaba en la foto brillante, sino en el olor del guiso que Elena le preparaba a Marco cuando estaba enfermo, en las noches en vela a su lado, en la ropa remendada para que el niño pudiera llevar zapatillas de marca como sus compañeros. La vergüenza que sentía por el origen humilde de Elena se convirtió en una profunda y abrumadora gratitud. Se dio cuenta de que ella no le había dado un heredero, le había regalado un hijo, criándolo con los valores que él, en su carrera hacia la cima, había olvidado. Incluso buscó a Clara, la joven camarera. La encontró en la cafetería donde trabajaba por las mañanas y, sin decir mucho, le ofreció una beca completa para sus estudios. «Hay personas que ven», le dijo simplemente, «y el mundo necesita más gente como tú». Una mañana, con el sol colándose por las nuevas ventanas del piso ya renovado, Ricardo y Elena compartían un desayuno en silencio. El aire olía a pintura fresca y a café recién hecho. No había lujos, solo una paz que el dinero nunca pudo comprar. Marco no había llamado, pero por primera vez su ausencia no era un vacío, sino un espacio para que algo nuevo pudiera crecer. Ricardo miró las manos de Elena, ya no agrietadas por la lejía, descansando sobre la mesa. Eran las manos que habían construido su vida, su verdadero imperio, y al mirarlas, se preguntó a sí mismo y al mundo que lo escuchaba: ¿en qué momento empezamos a creer que el valor de una persona se mide por lo que tiene y no por lo que es capaz de dar? ¿Y cuántas verdades tenemos que enterrar antes de darnos cuenta de que la única riqueza que realmente importa es la que nos permite mirarnos al espejo sin sentir vergüenza?